Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una corta reflexión alrededor de algunos ejercicios de potenciación en el curso de Fundamentos de las Matemáticas para formar a licenciados en Matemáticas en la sección Alma Cauca de la Universidad de Antioquia. Este es el ejercicio que se propone. En este caso se busca que simplifique esta fracción, en realidad esta fracción elevada a la menos 3, y exprese el resultado como una fracción de exponentes positivos y comente cuáles son algunos errores frecuentes al realizar este tipo de procedimientos. Eh, Algunos. Entonces, como que comentemos algunos errores frecuentes al realizar este tipo de procedimientos. Aquí mostramos el lenguaje LaTeX, como en estas líneas Markdown podemos con backslash left, right left, poner paréntesis cuando ellos necesitan abarcar toda una fracción a paréntesis muy grandes. Y como para elevar a la menos 3 pues utilizamos el acento circunflejo, y para escribir fracciones utilizamos frac. En general, eso es lo que se requiere más que todo en esta fracción. Y bueno, pues si usted la observa bien, es una fracción en la que, bueno, es una potencia cuya base es una fracción, y esa fracción tiene en el numerador el producto de tres potencias y en el denominador el producto de tres potencias. Y las tres potencias siempre tienen una de base X, otra de base Y y otra de base Z en el denominador también. Eso hace que, por ejemplo, uno pueda elegir que para resolver este ejercicio primero simplifique la fracción y luego eleve a la menos 3. Es decir, que primero realice lo que está entre paréntesis y luego eleve a la menos 3, utilizando el significado de potencia de exponente negativo, entero negativo, o, u otras propiedades de potenciación. Entonces, esta vez pues vemos que hubo bastantes problemas en los estudiantes para hacer este ejercicio. Entonces, primero voy a mostrar cómo se hizo en SymPy y luego cómo se hace aquí en LaTeX. Entonces, solución en líneas Markdown con lenguaje LaTeX, que es para la adición bonita de ecuaciones. Entonces aquí le metemos por ahí 4 lineecitas, todas en línea Markdown. Al señalarla y darle el atajo de teclado la M para Markdown, y esperamos que en esta 1, 2, 3, 4, 5 líneas podamos hacer todo el ejercicio. Entonces podemos empezar con el planteamiento en LaTeX. Entonces acá pues control C, control V, y luego pues vamos a empezar simplificando la fracción. Entonces que vamos a seguir el orden de ejecución de operaciones en esta potencia es dada por primero lo que está entre paréntesis. Entonces si primero efectuamos lo que está entre paréntesis en esta, y que queremos que el licenciado desarrolle esas habilidades de comunicación, en este caso de descripción del procedimiento, entonces vamos a decirle que al ver de que la fracción tiene potencias en el numerador y el denominador que tienen bases repetidas en el numerador y el denominador, lo que nos hace elegir primero simplificar la fracción del interior de la potencia utilizando división de potencias de igual base. Entonces por eso que vamos a decir utilicemos división de potencias de igual base para simplificar la fracción de la base de la potencia anterior. Es así pues, miren que x sobre x2 me da 1 sobre x, entonces uno podría decir que
doble símbolo de dólar, otra vez left para paréntesis, right para paréntesis a la derecha, eleva, acento circunflejo, menos 3, entonces lo que no cambia sigue igual, ahí, bueno, valga la redundancia por decirlo así, y luego frac, entonces nos va a decir, bueno, pero es que si tú divides x sobre x2 te va a dar 1 sobre x, 1 sobre x. ¿Y eso cómo lo haces? Pues es que cuando el exponente es mayor en el denominador, restas 2 menos 1, es decir, el exponente de abajo menos el de arriba, y ya sabes que el resultado te va a dar una potencia de exponente igual a esa diferencia, en este caso 2 menos 1 da 1, pero va a quedar en el denominador ese resultado porque en esta división la mayor potencia estaba en el denominador. Entonces es como una forma de hacerlo muy sencilla, me gusta mucho, de dividir potencias potencias de igual base, dividir potencias de igual base, sabiendo que el resultado siempre se va a realizar mirando quién es el exponente mayor. Entonces donde esté la potencia de exponente mayor, pues ahí va a estar el resultado, y que el exponente del resultado, de la potencia del resultado, va a ser la diferencia de mayor menos menor, de los exponentes mayor menos menor, y ya que nos queda con exponente positivo. Aquí nos queda entonces 1 sobre x entre y a la menos 2 y y a la 3, esa división de potencias de base 3 o de igual base, pues la mayor exponente es 3, entonces volvemos otra vez 3 menos menos 2, eso me da 5, entonces me quedaría y a la 5 en el denominador, entonces nos quedaría y a la 5 en el denominador, porque siempre va a quedar el resultado en la ubicación del exponente de la potencia del mayor exponente. Entonces aquí tenemos y a la menos 2 una potencia, y a la 3 otra potencia, la potencia del mayor exponente es y a la 3 y está en el denominador, luego el resultado va a quedar en el denominador. Aquí también va a ser, entonces, ¿quién es mayor entre z a la menos 3 y z a la menos 4? ¿Cuál es el exponente mayor? El exponente mayor es z a la menos 3, entonces, y está en el numerador, entonces aquí nos vamos al numerador, le ponemos z, y ¿cuál va a ser el exponente de la potencia de resultado? La diferencia de esos exponentes, menos 3 menos menos 4, o sea, menos 3 más 4, y menos 3 más 4 da 1, entonces me quedaría z a la 1, que no lo tenemos que poner, no tenemos que explicitar un exponente que sea 1, entonces así lo dejamos z a la 1, y así la simplificación de la fracción, mire que nos quedó la fracción mucho más simple, z sobre x y a la 5, y ahora aplicamos lo primero que me gusta, simplemente es como ¿y qué significa exponer una potencia menos 3? Pues eso es elevar a la menos 1 y luego a la 3, entonces lo quiero escribir así, simplemente por capricho, para decir, bueno, pues eso es una potencia y una potencia. Left, paréntesis, right, paréntesis, y en la otra le vamos a poner left, backslash, left, corchetes, y aquí backslash right, corchetes, aquí ponemos a la 3, para decir que elevar a la menos 3 es lo mismo elevar primero a la menos 1, elevar primero a la menos 1 y luego elevar a la 3 a ¿quién? A esa misma base, a la base frac de numerador z y denominador x, y a la 5. Y así, ¿para qué hacemos eso? Porque la potenciación de exponente menos 1 es voltear la fracción. Entonces así vamos a poner aquí que apliquemos la definición de potencia de exponente menos 1, y que eso es invertir la fracción, o eso es igual al recíproco del número, de la base, y el recíproco de la fracción es voltearla,
Entonces nos va a quedar pues todo esto mismo, pero vamos a cambiar la ubicación. Control C, Control V, la ubicación, lo que estaba arriba, que era Z, va a quedar abajo. Entonces, y lo que está abajo va a quedar arriba, es decir, X, Y a la 5. Entonces así hemos invertido y ya quitamos eso de elevar a la menos 1. Es decir que el haber elevado a la menos 1 hace que la fracción se invierta. Entonces así nos queda que elevé a la menos 1, y es decir, invertí la fracción. Y ahora elevar a la 3. Elevar a la 3 a una fracción, eso es igual al cubo del numerador sobre el cubo del denominador. Entonces aquí vamos a ponerle, ahora voy a aplicar la definición de la potenciación, la potencia de una fracción. Entonces apliquemos la propiedad de la potencia de una fracción, que eso es igual a la potencia del numerador sobre la potencia del denominador. Entonces así nos va a quedar doble símbolo de dólar, y aquí nos queda frac, y en el numerador que hay pues una potencia elevar a la 3 a lo que había, x, y a la 5, y en el denominador, y aquí nos queda z a la 3, es decir, que la potencia de una fracción es igual al cociente de la potencia del numerador y la potencia del denominador. Es decir, el exponente se reparte entre el numerador y el denominador. Y luego aplicamos la potencia de un producto, es el producto de las potencias. Entonces apliquemos que el exponente distribuye para productos, y así nos queda entonces pues frac, primero escribimos lo que no cambia, es que en el denominador sigue estando z a la 3, eso no cambia, y que arriba el 3 se va para la x y para la y a la 5, entonces quedó x a la 3 y y a la 5 a la 3, entonces me queda el cubo de y a la 5, de y a la 5. Aquí le ponemos este paréntesis left, para que no nos vaya a quedar marranero, y aquí este otro paréntesis de cierre right, para que no nos quede marranero, ya como queda hermoso. Y luego pues aplicamos finalmente la potencia de una potencia, aplicamos la propiedad de la potencia de una potencia, y pues la potencia de una potencia es igual a la base elevada al producto de los exponentes, es decir, el producto de 5 y 3, es decir, 15. Entonces aquí nos quedará doble símbolo de dólar, centramos, frac, escribimos primero lo que no cambia es el cubo de x, lo que no cambia es z al cubo, y y a la 5 a la 3 cambia por y a la 15, y a la 15, es decir, el producto de 5 y 3. Y así ya termina nuestro ejercicio. Entonces así finaliza. Y algunas de las dificultades que vi que aparecen en los estudiantes las quiero describir así, y es que hay dificultades al restar enteros negativos. Entonces si ellos tienen esos dos enteros positivos A y B, entonces al restar el inverso del uno y el inverso del otro, porque el inverso de positivos es negativos, entonces aquí estoy hablando de la diferencia de dos enteros negativos menos A y menos B. Entonces ahí hay que recordar que el inverso de un inverso
es el número, que el inverso de un inverso es el número, que el inverso del inverso de b es b. Entonces así cambiamos menos b por más b. Así me va a quedar menos a más b, es decir, que se ve más bonito si escribimos primero el de coeficiente positivo, que es b, de primero, y luego el de coeficiente negativo, que es menos a. Y así me queda que menos a menos b da b menos a, da b menos a. Es saber hacer las operaciones con los números enteros negativos, y aquí lo podemos poner como con Python, y decimos pues como ejemplo, si usted tiene a menos 2 y le resta otro entero negativo, por ejemplo menos 4, pues eso, según el resultado anterior, da el valor absoluto del segundo, es decir, b, es decir, el valor absoluto de menos 4, que es 4, menos a, que es, en este caso, a es 2, entonces me quedaría 4 menos 2 queda 2. Entonces uno le pide a Python que lo dé y le dice sí, eso da 2. Es así uno ve que efectivamente el resultado es cierto, y que entonces a la final menos 2 menos 4 es menos 2 más 4, y menos 2 más 4 da 2 positivo. Bueno, y ya con Python, uno para corroborarlo, importa SymPy, la calculadora de cálculo simbólico, y declara las variables x, y, z, y en potenciación es didácticamente usual que se considere que las variables son reales positivas. Y así pues entonces la expresión, que la va a llamar potencia, la escribimos en Python así, como el cubo, porque elevar en Python es doble asterisco, elevar a la menos 3, porque nuestra expresión era esta de acá, que es elevar a la menos 3 aquí en lenguaje LaTeX. Entonces elevar a la menos 3 en Python es doble asterisco menos 3, le pongo paréntesis, miren que él me lo ilumina donde inicia y donde termina, poniéndolos en verde. Entonces así tenemos elevar a la menos 3 a toda esa expresión, a la expresión que tiene, que es la división entre este numerador, entonces aquí lo podemos ver, y este denominador, mire cómo lo ilumina de bueno. Y en el numerador, ¿quién hay? X por y a la menos 2 por z a la menos 3, x por y a la menos 2 por z a la, y en el denominador hay x a la 2 por y a la 3 por z a la menos 4. Y le dices con la función simplify, que es un método, la aplica sobre la potencia con notación de punto, y él te entrega el resultado, y que dice que es x3 y5 sobre z3. Y miren que eso fue lo que nos dio: x3 y5 y15 sobre z3, x3 y15 sobre z3. Entonces la función simplify nos hace esas operaciones algebraicas, en este caso de simplificación de fracciones, y nos lo hace, coincide con el procedimiento que hicimos en líneas Markdown en lenguaje LaTeX. Entonces uno ve cómo en Python no puede hacer eso muy fácil, muy rápido. Y también te quiero mostrar cómo esto también lo hace ChatGPT, así con lenguaje Python. Si se los entregas en lenguaje Python, te vas a ChatGPT y le preguntas, bueno, simplifíqueme esta fracción dada en lenguaje Python. Entonces aquí le decimos, entre a ChatGPT, y ya pues esto me parece a mí muy bueno para discutir en clase, porque ya lo importante es como no hacer tantos procedimientos muy largos, sino en realidad comprender qué significa simplificar fracciones. En este caso, que la simplificación de fracciones es, en este caso, significa como cancelar los factores repetidos para que nos quede una fracción más pequeña, como entender el porqué de los procedimientos. Le digo aquí simplifique, y le doy en lenguaje LaTeX esta, y vemos el lenguaje Python, y él le dice, para simplificar esta expresión podemos usar propiedades de potencias. Me lo está dando como en otro idioma, de pronto me lo entendió como simplifique. Vamos a ponerle mejor la pregunta, control C, control V, simplifique la siguiente fracción dada en lenguaje
Python. Entonces vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver cómo nos dice. Y aquí nos dice, bueno, pues aquí lo está utilizando, efectivamente se fue a Python para hacerlo y nos dice que cómo lo debo hacer. Recargo las variables x y y, le meto la expresión y le aplico simplify a la expresión y ya. Entonces que él me está diciendo hágalo con este código. No lo hace él, pero me dice cómo hacerlo. Entonces acá yo traigo ese código que él me regala y lo traigo acá también a una línea de código en el cuaderno Júpiter, lo corro y él efectivamente me trae que el resultado es x a la 3, y a la 15 sobre z a la 3. Si le quitas el print, puedes obtener como una mejor visualización del resultado. Entonces aquí quitémosle este y miren que queda más lindo, una forma más parecida a no el lenguaje Python, sino una respuesta dada en la tipografía de la literatura, de los textos, a doble línea, con superíndices para las potencias, que es muy bonito y así lo hemos encontrado en la literatura, entonces estamos acostumbrados a leerlo. Entonces miren que también ChatGPT nos ayuda y nos hace de una manera diferente. Bueno, en realidad utilizó la misma función simplify y el procedimiento de utilizar a la función symbols para declarar variables. También él nos dice, pero tienes que haber importado a la librería SymPy de Python. Aunque creo que de pronto no, porque aquí no nos dice, aquí él dice que para simplificar la expresión en Python podemos utilizar las operaciones aritméticas y las propiedades de potencia. Aquí tiene la simplificación de las expresiones. El resultado se almacenará en la variable simplify-xpr y se imprimirá en la consola. Esa expresión simplificada será una representación simplificada de la fracción original utilizando las reglas matemáticas de simplificación y listo. Pero no nos indicó que debe importarse a la librería SymPy, que lo puedes hacer así con from simple import asterisco, que es la librería de Python para cálculo simbólico. Muchas gracias.